Una vez más, bienvenidos a la clase del día de hoy, cuyo plan de clase está direccionado de la siguiente manera. Fase 1, presentación. Fase 2, inicio. Fase 3, desarrollo. Y fase 4, el cierre. Fase 1, presentación. El día de hoy, pues vamos a trabajar la configuración electrónica en cuanto a la formación de iones y algunas propiedades periódicas que soportan eh, este trabajo. Yo soy el profesor Walter Spencer Viveros, docente de química de la institución educativa Álvaro Echeverry Perea, y los invito a aprender en casa. Este trabajo pues está auspiciado por el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico de Bogotá. Fase de inicio. La introducción. Vamos a describir entonces en qué consiste. Esta exposición se relaciona con la continuidad de los modelos atómicos y la mecánica cuántica. Por lo tanto, se quiere hacer énfasis en la explicación que lleve a la determinación de la formación de los iones, y en ese orden de ideas se espera que los individuos sean capaces de utilizar estos aprendizajes en contextos diferentes de donde los aprendieron. El indicador de desempeño planteado en esta clase es el siguiente. Explica y describe la importancia del desarrollo de la teoría atómica y la teoría cuántica. El objetivo, potenciar habilidades que permitan la comprensión de los aspectos conceptual, actitudinal y procedimental de la configuración electrónica, las propiedades periódicas de los elementos químicos y la formación de iones. Asimismo, como esta clase y la metodología utilizada en ciencias naturales en general y particularmente en química en la institución educativa Álvaro Echeverry Perea, la cual consiste en aprender haciendo, nos posibilita de que busquemos respuestas a preguntas, más no dictar respuestas. Por consiguiente, y siguiendo con la coherencia de lo planteado, entonces ubicamos o relacionamos dos interrogantes o preguntas de inicio, las cuales son, primero, ¿por qué algunas especies químicas presentan cargas positivas y negativas? Segundo, ¿qué relación tiene la configuración electrónica, el potencial de ionización, la afinidad electrónica, el radio atómico y radio iónico en las especies químicas con cargas positivas y negativas? Los materiales para desarrollar este trabajo se relacionan con una guía de estudio que tenemos al terminar o al cierre de esta misma, el cual consiste en un cuestionario, la libreta de apuntes, la tabla periódica, la internet, por consiguiente una computadora o una tablet o celular, el lápiz, borrador y tajalápiz, entre otros elementos. Bueno, iniciando en la fase 3 de desarrollo, entonces vamos a hablar primero de algunas propiedades periódicas que permitieron a Dmitri Ivanovich Mendeleev ubicar los elementos químicos en relación a su número atómico. Estas propiedades son la afinidad electrónica y el potencial de ionización. Vamos a describir en qué consiste la afinidad electrónica. La afinidad electrónica es la energía liberada cuando un átomo en estado gaseoso y neutro gana electrones. Vamos a observar cómo se lleva a cabo esto. En este caso particular, nos establecen que un elemento químico tiene un número atómico 17. Entonces vamos a realizar la configuración electrónica con el diagrama de Moller según habíamos realizado o efectuado en otras sesiones.
Este diagrama nos establece que el número que está acompañando a la letra como coeficiente es el nivel de energía, la letra es el subnivel de energía, que en este caso es el S para el primero, y el exponente sería la cantidad de electrones. Entonces pensamos aquí, 1S2, o sea, estamos en el primer nivel de energía, subnivel S, 2 electrones. Luego continuamos con 2S2. Llevamos segundo nivel de energía, 4 electrones. Seguimos con 2P6. Entonces seguimos en el nivel 2 y llevamos 10 electrones. Ahora, 3S2. Entonces tendríamos ya nivel 3 y 12 electrones. Y pasamos al 3P, donde le caben hasta 6 electrones, pero aquí no vamos a ubicar los 6 electrones, sino que ubicamos 5, puesto que con esta cantidad llenaríamos la cantidad de electrones que nos están sugiriendo para este número atómico, que es 17. Recuerden que el número atómico, cuando el átomo es eléctricamente neutro, nos indica la cantidad de electrones y de protones que hay en el mismo. Entonces, en este caso serían 17 electrones. La cantidad de electrones que quedan en el último nivel de energía serían, en este caso, para el nivel 3, serían, sumando los subniveles S y el P, me darían 7 electrones. Por consiguiente, estas especies químicas que tienen esta cantidad de electrones en su último nivel de energía, les es más fácil desde el punto de vista de la naturaleza y desde el punto de vista energético, es más rentable ganar electrones para estar estables, y la estabilidad la alcanzan cuando tienen 8 electrones en su último nivel de energía o capa de valencia, que para este caso es el 3. Tener 8 electrones le es más fácil ganar un electrón que entregar estos 7 electrones, es decir, es más rentable desde el punto de vista energético ganar un electrón. Por consiguiente, esta especie va a ganar un electrón cuando le suministramos determinadas condiciones, entonces gana un electrón, y al ganar ese electrón, esta especie va a quedar con una carga negativa. Ya vuelvo e insisto, ¿por qué estas especies ganan electrones? Es decir, a partir de que queden en el último nivel de energía, llamado también capa de valencia, queden 4 electrones o más, es más fácil o es más rentable desde el punto de vista energético que estas especies químicas ganen electrones a que los cedan o pierdan. Por consiguiente, esta especie va a ganar electrones por esa situación que acabamos de explicar. Al ganar un electrón, libera energía y se forma una especie con carga negativa que le vamos a llamar anión. Es decir, los iones son átomos o grupos de átomos que tienen carga. Y cuando la carga es negativa, le llamamos anión. Y le ubicamos el nombre de la especie química, que ha sufrido, en este caso, esta consecuencia, que es ganar electrones. En este caso es el cloro, entonces se llamará anión cloro, o también lo conocemos como cloruro. Vamos ahora a hablar de otra especie química. En este caso se trata del litio. El litio, cuyo número atómico es 3. Entonces, a través del potencial de ionización, que nos establece que es la energía necesaria para sacar un electrón de un átomo en estado gaseoso y neutro, entonces va a suceder lo siguiente. Como tiene número atómico 3, entonces empezamos con su configuración 1s2 y 2s1. Allí estarían los 3 electrones que tiene esta especie. Queda en su capa de valencia con un electrón y su nivel S. Como tenemos un solo electrón, él necesitaría 7 electrones para ser estable, pero le es más fácil o más rentable desde el punto de vista energético entregar, ceder o perder este electrón a través de la justificación de esta propiedad periódica llamada potencial de ionización,
y él lo cede o lo entrega, y cuando él cede o entrega ese electrón a través de ciertas condiciones, en este caso como es la de suministro de energía, entonces va a quedar con carga positiva de acuerdo a la cantidad de electrones que acaba de ceder. Si cede 2 electrones, entonces va a quedar con 2 cargas positivas. Si cede 3 electrones, va a quedar con 3 cargas positivas. Entonces aquí como cedió o entregó un solo electrón, entonces va a quedar con una carga positiva. Entonces queda formando una especie química llamada ion, pero en este caso este ion, como tiene carga positiva, se clasifica como catión y recibe el nombre de la sustancia química, que sufrió esta situación, que es el litio. Entonces se conoce con el nombre de catión litio, de catión litio, de catión litio. Continuando con esta discusión, vamos a explicar en otro sentido lo que acaba de suceder con las especies cloro y litio. El litio tiene masa atómica, que la simbolizamos con la letra A, 7, y se ubica en la parte superior izquierda del símbolo del elemento, y tiene número atómico 3, que lo ubicamos en la parte inferior izquierda del símbolo del elemento. La A significa masa atómica y la Z número atómico. La Z, cuando estamos hablando de un átomo neutro, corresponde a la misma cantidad de electrones y a la misma cantidad de protones. Los electrones se ubican en la parte de las nubes electrónicas alrededor del núcleo de ese átomo, y los protones están en el núcleo del átomo junto con los neutrones. Este átomo, por consiguiente, tiene 3 protones. Por consiguiente, va a tener también 3 electrones. Pero, como le estamos quitando un electrón, cuando se le suministra determinada cantidad de energía, entonces él va a quedar con 2 electrones, o sea, va a quedar con 2 cargas negativas. Entonces, al realizar esta operación de 3 protones menos 2 electrones, entonces me quedaría 3 cargas positivas menos 2 cargas negativas, me queda más una carga. Y de ahí sale la carga positiva que tiene este átomo. Es decir, es otra forma de explicar lo que estábamos observando en la sesión o en la diapositiva anterior. Entonces, por eso queda el litio con una carga positiva. De otra forma, representándolo en las nubes electrónicas u orbitales de energía, aquí en la parte central ubicamos el núcleo donde están los protones y los neutrones. Este es el primer nivel de energía donde están los 2 electrones, y el segundo nivel de energía donde está el electrón. Este sería, obsérvese el radio atómico que está ocupando el átomo cuando es eléctricamente neutro. Cuando él pierde un electrón, y forma el catión litio, obsérvese que queda ocupando menos espacio, o sea que el radio es menor. Por consiguiente, establecemos que el radio atómico del catión disminuye con respecto al átomo cuando es eléctricamente neutro. Y esto tiene unas razones de ser, Esto tiene una razón de ser. Ya la vamos a considerar. Acá, en el cloro. El cloro tiene masa atómica 35, número atómico 17. Semejante a lo que hicimos para el litio. La masa atómica resulta de la suma de del número atómico más el número de neutrones, o también podemos decir de protones más neutrones cuando el átomo es eléctricamente neutro. Entonces, para este caso tenemos protones igual 17. Electrones. Entonces, como él ganó un electrón, entonces sería 17 electrones más 1, tendríamos en total 18 electrones. Por consiguiente, realizando la operación nos quedarían 17 cargas positivas menos 18 negativas, nos quedaría menos 1. Por eso el cloro trabaja con menos 1. O sea, esta es la configuración para ese anión
cloro o cloruro con carga de -1. Ahora, ubicando la configuración electrónica de este átomo, tendríamos primer nivel de energía, 2 electrones, segundo nivel de energía, 8 electrones y tercer nivel de energía, 7 electrones para un total de 17 electrones cuando el átomo es eléctricamente neutro. Mire que aquí referenciamos que es eléctricamente neutro porque no tiene carga ni positiva ni negativa para el cloro y acá también para el litio. Cuando él gana un electrón, entonces va a tener 2 electrones en su primer nivel de energía, 8 en su segundo nivel de energía, y como ganó un electrón, por repulsión, por situaciones de repulsión entre estos mismos electrones de este último orbital de energía, con ese electrón que llegó, entonces el radio atómico aumenta. El radio atómico aumenta. Situación diferente a lo que sucede con el litio, que al tener menos electrones, entonces, como tiene mayor carga positiva, carga nuclear positiva, entonces esa carga nuclear positiva hace un efecto sobre estas cargas negativas y lo comprime ese átomo, es decir, reduce su radio atómico. Entonces, la reducción del radio atómico, en conclusión, se debe a que la carga nuclear, ejerce una fuerza de atracción sobre esos electrones que están alrededor del núcleo. Y acá, el aumento del radio atómico para los aniones se debe a la repulsión que existe entre los mismos electrones, lo cual hace que aumente su radio. Continuando con esta discusión, vamos a representar o a mirar en este esquema, en estos modelos teóricos, lo que acabamos de explicitar. Vamos a mirarlo en este caso particular, en el litio. El litio nos dicen en picómetros, un picómetro es equivalente a 1 por 10 a la menos 12 metros. A 1 por 10 a la menos 12 metros. El picómetro nos dice que el litio, cuando está eléctricamente neutro, tiene 123 picómetros. Y cuando tiene una carga positiva, es decir, el catión litio, tiene un radio atómico de 60. Obsérvese que está reduciendo su radio atómico. Ya lo acabamos de explicitar por qué lo reduce. Debido a que en el núcleo ejerce, por tener carga positiva, ejerce una mayor fuerza de atracción sobre los electrones que están más cercanos, en este caso a él. Es decir, hay mayor fuerza. Y para el caso del otro átomo que estamos hablando, del cloro, este es el cloro eléctricamente neutro con un radio atómico de 99. Al ingresar un electrón, por fuerzas de repulsión entre los electrones que quedan en ese último nivel de energía o capa de valencia, entonces va a aumentar el radio atómico de esta especie llamada ion o anión, cloro o cloruro. De 99, que era su radio atómico neutro, pasaría a 181 picómetros. 181 picómetros. Vale la pena resaltar que cuando estamos hablando en escalas nanométricas, picométricas, como en este caso, estamos hablando en escalas que nosotros no podemos percibir, y allí entra la mecánica cuántica a hacer sus estudios sobre estas especies que nosotros no podemos ver y que están a estas escalas. En la tabla periódica podemos señalar que la energía de ionización, que es la que permite justificar la formación de los cationes, se incrementa o aumenta en la medida que vamos en el periodo. El periodo está diseñado de forma horizontal, se incrementa en la medida que vamos de izquierda a derecha, y cuando vamos de abajo hacia arriba, en el grupo. Los grupos están de forma vertical. Los grupos están diseñados de forma vertical. Ahora, los radios atómicos se incrementan cuando hablamos de un átomo eléctricamente neutro, se incrementan
de derecha a izquierda. Aquí lo observamos bien. Átomo eléctricamente neutro con menor radio atómico y átomo eléctricamente neutro con mayor radio atómico. Se incrementa de derecha a izquierda y se incrementa en el grupo, el radio atómico de arriba hacia abajo. Observamos el litio en el grupo número 1 de la tabla periódica, que tiene un menor radio atómico, y acá el rubidio, que tiene mayor radio atómico. El litio tiene un radio atómico de 123 y el rubidio tiene un radio atómico de 216 picómetros. O dando continuidad al desarrollo de esta clase, pues vamos a establecer algunos aspectos del marco teórico que ya habíamos señalado en el mismo desarrollo de esto. La ley del octete establece que un átomo intenta tener 8 electrones en la capa de valencia o último nivel de energía para alcanzar la estabilidad. También se puede decir, en otro sentido, que sería que alcanza la estabilidad como especie química cuando tiene la cantidad de electrones que aparecen en la capa de valencia del gas noble adyacente a este, es decir, que queda en el mismo periodo. Y un ion es un átomo o grupo de átomos con carga positiva, que se le llamará catión, o negativa, que se le llamará anión. Y el radio atómico identifica la distancia que existe entre el núcleo y el orbital más externo de un átomo. Por medio del radio atómico es posible determinar el tamaño del átomo. Para el cierre de esta clase, entonces, vamos a plantear el determinar los conceptos claves de esta exposición de la clase. Segundo, que se deduzcan los siguientes iones, además con la ayuda de la tabla periódica, y que relacione la cantidad de electrones, la masa atómica y de neutrones. Es decir, recurriendo a la situación que hemos explicado en esta exposición. Tercero, relacione la configuración electrónica del átomo neutro y del respectivo catión o anión según las especies del punto número 2. Y cuarto, al ubicar la sustancia química o especie química, Na o ion, catión sodio, y anión, cloro o cloruro, preguntan, ¿qué podría pasar? ¿Por qué consideras que sucede esto? Es decir, llegamos a los procesos deductivos. No siendo más por el día de hoy, muchas gracias por haber participado de esta clase. Esperamos haber dejado muchas inquietudes más que respuestas.